Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samstite tirate pandau pritavala prajavaduhu yushmat krite bahum klesham rapta toka batimuhu. En lo que concierne a mi nuera Kunti, al morir el gran general Pandu, ella se convirtió en una viuda con muchos hijos y por consiguiente sufrió mucho. Y cuando ustedes ya eran adultos, también sufrió mucho debido a vuestras acciones. Significado. Los sufrimientos de Kunti Devi se lamentan doblemente. Ella sufrió mucho debido a su temprana viudez y también para criar a sus pequeños hijos en la familia real. Y cuando sus hijos ya eran adultos, continuó sufriendo por las acciones de ellos. Así que sus sufrimientos continuaron. Esto significa que ella estaba destinada a sufrir por disposición de la providencia. Y eso uno tiene que tolerarlo sin perturbarse. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Sarakaya Chakshurumilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada aquí ya. Bueno, entonces Bhishmadeva está diciendo que, ¿no? La reina Kunti también tuvo que sufrir, siendo una devota pura de Krishna. O sea, no pensemos que porque soy devoto no voy a sufrir o no voy a tener problemas, ¿no? Hasta la reina Kunti, los Pándavas también. Haridas Thakur también fue flagelado. Jesucristo fue crucificado. ¿Y qué culpa tenían? ¿No? Simplemente esa es la naturaleza del mundo material. Dukkhalaya Mashashvatam. Temporal y lleno de sufrimiento. Esa es la afirmación de Krishna. Interesante que Prabhupada dice por arreglo de la providencia le tocaba. El destino, ¿no? Lo que llaman el destino. Pero muy interesante la actitud de Kunti Devi cuando ellos salieron victoriosos de la batalla de Kurukshetra y los Pándavas fueron, ¿no? Yudhishthira Maharaj coronado como rey y Krishna estaba feliz por eso y se despidió de ellos y iba a Dwarka de regreso. Pero la reina Kunti no estaba feliz. Dijo, Krishna, cuando estábamos en dificultades siempre estabas a nuestro lado, ¿no? Siempre nos protegiste en todas circunstancias. Pero ahora que estamos bien situados, te vas a Dwarka. Mejor que tengamos todos los problemas y sufrimientos, pero ver tu pie del otro. Porque ver tu pie del otro significa no ver más el nacimiento y la muerte. Entonces, Kunti Devi ella enviudó siendo joven, aún con niños pequeños, eran niños pequeños, sus hijos. Conocen la historia del Mahabharata, ¿no? El rey Pandu recibió, por error, cometió un error, ¿no? Iba de cacería y los kshatriyas les permitían cazar animales en el bosque para practicar el tiro al blanco en movimiento. Tenían que luchar una batalla, tenían que practicar su destreza de alguna manera en movimiento.
Entonces él vio unos venados, una pareja de venados, estaban procreando y lanzó una flecha y dio al venado macho, ¿no? Y resulta que no eran animales, eran una pareja de seres humanos, de brahmanas, que tomaron esa forma para estar en el bosque sin que nadie los moleste, pues. Y, y entonces el brahmana murió y su esposa le echó una maldición al rey Pandu. Dijo, en el momento que estábamos procreando, tú mataste a mi esposo. Así, si te acercas a tu esposa para tener hijos, vas a morir en el acto. Entonces él no podía procrear hijos. Tenía dos esposas, Kunti y, y Madri. Kunti y Madri. Así que un día era el rey, Pandu era el rey. Realmente Dhritarashtra era el hijo mayor, le tocaba ser rey a él. Pero como nació ciego, era una desventaja, no podía ser rey. Si el rey no puede ser ciego, tiene que ver con quién habla, con quién se mueve, ¿no? Entonces su hermano menor Pandu fue puesto en el trono, ¿no? Ahora bien, Pandu se fue un día al campo con sus dos esposas, ah, todavía no tenía ningún hijo, ¿ah? y, y en el campo él sabía que no podía acercarse a ninguna de sus esposas, si no iba a morir en el acto. Entonces, pero Madri, siendo bella y una joven princesa, su esposa, él sintió mucha atracción por ella y sin poder evitarlo, ¿no? Se atrajo a ella, quería tener un hijo con ella, pero el momento que él trató de hacerlo, murió fulminado por la maldición de la esposa del Brahma. Entonces, uh, uh, pero antes que eso sucediera, uh, el, el rey Pandu se enteró que su esposa, la reina Kunti, tenía unos mantras que le dio el sabio Durvasa Muni con el propósito de llamar a cualquier semidios y tener un hijo con él. Eh, Él se enteró de eso por ella y él le pidió a ella que llamara a un semidios para tener, ya que él no puede tener hijo con su esposa, que llame a un semidios de los planetas superiores y tenga un hijo con él y esos hijos se vuelven sus hijos, porque él es el esposo, ¿no? Entonces ella aceptó y llamó a Yamaraj, que establece la religión, pues Dharmaraj, otro nombre de Yamaraj. Entonces tuvo el primer hijo con él, se llama Yudhishthira, ¿no? Yudhishthira, muy recto, muy religioso, ¿no? Gran devoto del Señor Cristo. Después llamó a Vayu, el semidios del aire, y tuvo a Bhima, que era muy fuerte, muy grande, poderoso. Y después llamó a Indra y tuvo a Arjuna. Entonces el rey Pandu estaba contento, ya tiene 3 hijos. Dijo, ¿por qué no llama a uno más? Y ella dijo, no, una mujer no puede estar más con 3 hombres, sino sería demasiado, ¿cómo se dice? Prostitución, tener más de 3 hombres, haber estado con más de 3 hombres. Entonces, ella dijo, pero Madri también quiere tener hijos, tu esposa también. Yo puedo llamar semidioses para ella. Y Madri dijo, quiero que llames a los Ashwini Kumaras, que son semidioses de los planetas celestiales, que son médicos celestiales. Entonces, así ya tuvo gemelos, ¿no? Uh, con ellos, muy inteligentes, tuvo de una vez 2. Nakula y Sahadeva. Entonces, después de ese incidente, pasó lo que sucedió y Pandu murió.
Entonces, según el ritual védico, la esposa voluntariamente practica el rito sati. Sati es que ella voluntariamente entra a la pira funeraria de su esposo y muere junto con él y se va al destino donde él vaya. Si se va de Vaikuntha, se va con él. Donde él vaya, se va con él. Prabhupada dice que hasta como hace 100 años se practicó, él vio a una mujer hacer eso. Pero después se volvió criminal porque las obligaban en sus pueblos a hacerlo, aunque ya no querían. Entonces el gobierno británico abolió esa práctica del sati, ¿no? Pero Prabhupada dice que antiguamente no la forzaban, ella misma quería, porque para ella era peor que la muerte estar separada de su esposo, sobre todo si es joven, ¿no? A no tener otro hombre, prefiere irse con el esposo. Entonces, ambas reinas iban a entrar al fuego, Madre y Kunti, pero los Bhishmadev y otros acharyas dijeron, no, una y la otra tiene que quedarse para cuidar de los niños. Los niños no pueden quedar totalmente huérfanos. Entonces se decidió que Kunti, la reina, Madre Dios, como yo fui responsable de su muerte y no soy el que debo acompañarlo después de la muerte, donde quiera que vaya, ¿no? Entonces Madre entró en la piras funeraria de su esposo, voluntariamente. Entonces Kunti se quedó con los 5 niños, cuidándolos, criándolos. Regresó al palacio, ¿no? Y Dhritarashtra se volvió el rey. Y entonces ya empezaron las intrigas en contra de los niños, porque eran una amenaza al trono. Porque Yudhishthira era el primogénito del rey, naturalmente le correspondía a él ser el siguiente rey, pero Dhritarashtra era muy ambicioso. Él pensó, porque él también tenía 100 hijos, como bendición de Vyasadeva, ¿no? Porque una vez Vyasadeva los visitó, lo sirvieron muy bien y le ofreció una bendición, y Gandhari pidió una bendición de tener 100 hijos. Entonces Vyasadeva dijo, Tatastu, que así sea. Y cuando estaba embarazada, Gandhari, ella se enteró que Kunti también estaba embarazada de su primogénito, Yudhishthira. Y ella estaba muy ansiosa de que su hijo naciera antes que el de Kunti, porque si nacía antes el de Kunti tenía más derecho al trono, por ser el primogénito de la familia. Pero si Yudhishthira nacía primero, él tenía más derecho al trono, ¿no?, que su primo. Entonces, cuando ella se enteró que Yudhishthira nació antes que el hijo de ella, estaba muy enojada, muy molesta, y se golpeó el vientre con tanta fuerza que perdió el bebé. Pero la bendición de Vyasadeva no podía ser en vano. Un gran santo, un gran sabio. Entonces llamaron a Vyasadeva, le explicaron lo que pasó, y Vyasadeva mandó a traer 100 potes llenos de ghee y dividió el feto en 100 pedazos, puso cada uno en cada pote, y por su poder místico nacieron después como niños del pote de ghee. Eso está en el Mahabharata. Parece una historia de ciencia ficción, ¿no? La mitología hindú. Pero no es mitología, son historias reales, verdaderas, porque antes existían esos poderes místicos, poderes sobrenaturales. Haribol, bienvenido, Kisamada Vasya, Kijay, gran sankirtanero, reunión de sankirtaneros. Haribol. Bueno, entonces, antes existían esos poderes místicos, ¿no? No todo el mundo, obviamente, grandes personalidades tenían esos poderes.
Entonces, desde el comienzo había rivalidades entre los primos, ¿no? Bhima era muy fuerte, desde niño era muy fuerte, sumamente fuerte. Y a veces como niños jugaban juntos, los primos, Duryodhana y su hermano los 5 Pándavas, jugaban al escondite. Y un día que estaban jugando al escondite, Duryodhana se escondió con sus hermanos en un árbol bien alto, bien frondoso. Y Bhima los descubrió y agarró el árbol y empezó a sacudir el árbol y caían como fruta todos del árbol por sus sacudidas. Bhima era muy poderoso. Entonces Duryodhana sentía mucha envidia de que Bhima era tan fuerte y decidió matarlo, aún siendo niño, ¿sabes? Casi adolescente. Y sabía que a Bhima le gustaba mucho comer, ¿no? Prasad rico, sabroso. Y le trajo un pastel. Bhima, mira el pastel que te traje para ti solamente. Y le había puesto veneno en el pastel para envenenarlo. Qué malvado, ¿no? Qué envidioso. Y Bhima pues inocentemente aceptó el pastel, se lo comió y debido al efecto del veneno se desmayó. Entonces, Duryodhana, para asegurarse de que iba a morir, empujó su cuerpo para hacerlo caer al río. Y en el río, al fondo del río, había unas, ¿cómo se dice? Unas lanzas puntiagudas para que lo atraviesen, ¿no? Ese era su plan malvado. Si no muere por el veneno, muere por las lanzas, ¿no? Pero Krishna protege a sus devotos puros. Vinieron unas serpientes venenosas acuáticas y mordieron a Bhima y el veneno de ella contrarrestó el veneno del pastel. Así que Bhima se despertó, ¿no? Se salvó de ser atravesado por las lanzas y encontró a unos sirvientes de Varuna y lo llevaron a la morada de Varuna en el océano y se hizo amistad con Varuna. Bhima le cayó muy bien a Varuna y se hicieron amigos y Varuna le dio una bebida celestial que al tomarla adquirió la fuerza de 10,000 elefantes. Aumentó mucho más su fuerza. Imagínense tener la fuerza de 10,000 elefantes. Es una fuerza increíble, ¿no? Entonces salió más victorioso. Más lleno de envidia estaba Duryodhana, más enojado estaba, ¿no? Ya cuando estaban más adultos, siempre tenían espías para saber qué hablaban, qué decían, dónde iban, ¿no? Todavía Duryodhana no estaba contento de que se salvó Bhima de la muerte, quería matarlos a todos junto con su madre Kunti. Entonces inventó, les hizo un palacio en el verano, veraniego para vacaciones, y lo pintó fuera todo de laca para incendiarlo estando ellos adentro. Ese era su plan malvado, ¿no? Pero Vidura, el tío de los Pándavas, él tenía sus espías también en el palacio y se enteró del plan maquiavélico, malvado de Duryodhana. Pero él no podía decirle porque siempre estaban vigilados por espías. Pero él se la inventó para decírselo a Yudhishthira cuando se estaban yendo a las supuestas vacaciones. Le dijo: Yudhishthira, cuando hay un fuego en el bosque, ¿cuál es el primer animal que se salva de morir? Ah, el topo, porque puede abrir un túnel y se escapa por el túnel. Nada, muy, muy acertado. Y después, cuando estaban solos en la casa, donde llegaron, Arjuna le preguntó: ¿qué quiso decir nuestro tío preguntarte del topo? Ah, me estaba indicando en forma indirecta que nos mandaron a esta casa para quemarnos vivos aquí y que la única manera de escapar era hacer un túnel por debajo de la tierra.
y él les mandó un jardinero, Vidura, que de día cuidaba el jardín y de noche abría un túnel en medio de la habitación y de día lo cubrían con una alfombra para que no se note y de noche seguía, porque estaban esperando la luna nueva, que no hay luna, para quemar la casa en ese día, ¿no? Y la reina Kun estaba ahí con sus hijos, tuvo que sufrir por todo lo que estaba pasándole a sus hijos. Y entonces cuando esa noche iban a quemar la casa, el que cuidaba la casa tenía una mujer amante que vino con sus 5 hijos a emborracharse todos juntos y se quedaron todos dormidos borrachos. Y cuando llegó el fuego que quemaron la casa por todos lados, los Pándavas se escaparon por el túnel. Y este hombre, el sirviente de Duryodhana, y la mujer con sus 5 hijos se quemaron. Los agarró el fuego, no se pudieron escapar. Entonces, y por el túnel ellos salieron del otro lado. Bhima llevó a sus 2 hermanos, Nakula y Sahadeva en un hombro y a su madre Kunti en el otro hombro. Los llevaba así, ¿no? Entonces, y se fueron de incógnito a una ciudad que se llama Ekachakra y ahí pidieron refugio en la casa de una familia de brahmanas y los aceptaron, ¿no? Los aceptaron en su casa. Entonces cuando vieron los cadáveres calcinados, ¿no?, de una mujer, eran 4 hijos, no, eran 5 hijos más el cuidador. Entonces ellos pensaron que fueron los Pándavas y su madre que murieron calcinados. Fue un accidente, ¿no? Todos haciendo el teatro, llorando, ¿no? Por dentro nos deshicimos de los Pándavas, ¿no? Entonces Reina Kunti tuvo que pasar tantas dificultades junto con sus hijos, ¿no? Pero cuando estaban en la ciudad de Kachakra sucedió algo interesante, que en esa ciudad venía un Rakshasa, un caníbal, y atacaba a la gente y la mataba y se la comía. Un Rakshasa, un demonio. Pero hicieron un pacto con el caníbal de que cada día una familia sacrificaba a uno de sus miembros y él no tocaba a nadie más. Un miembro, una persona por día. Y además una carreta de comida también, junto con él. Entonces, cuando le tocó a la familia donde se estaban quedando los Pándavas, la reina Kunti escuchó la familia a discutir entre ellos, porque el padre le dijo: nos toca a nosotros, yo voy, soy el padre de la familia, yo voy de que me coma el caníbal, ustedes quédense tranquilos. Y la esposa: no, tú eres el que mantiene esta familia, yo soy la que debo ir. Y el hijo dijo: no, yo soy el hijo, yo debo sacrificarme por mi padre. Y la hija: no, yo quiero ir. Todos estaban llorando. Entonces Kunti se le ablandó el corazón. Dios, nos dieron hospedaje en su casa, debemos ayudarlos. Y le dijo a Bhima: ve tú en lugar de ellos y va a haber una carreta llena de comida, te la puedes comer todo el camino y mata a ese demonio Rakshasa. Y Bhima estaba más que feliz. Entonces él fue en la carreta, un caballo, y en el camino iba comiendo todo lo que estaba en la carreta. Cuando llegó a la cueva, fuera de la ciudad, la cueva donde se estaba quedando el demonio, el caníbal, Rakshasa, el demonio salió: oye, te comiste toda mi comida, ahora te voy a comer a ti. ¿No? Bueno, a ver si puedes, le dio Bhima, vamos a pelear. Y lo retó y tuvieron una lucha ahí bien encarnecida, ¿no? Y Bhima era tan fuerte, ¿no? Lo levantó así en el aire al demonio y le partió la espina dorsal en su rodilla. Craqueó todo así. No solo eso, llevó su cadáver y lo colgó en la plaza pública.
para que todo el mundo viera que ya no tienen que tenerle más miedo a ese demonio. Entonces la voz corrió por todas partes. Entonces Duryodhana sospechó, solamente Bhima puede hacer algo así. Debe ser que los Pándavas todavía están vivos. Entonces se hizo el arreglo que regresaran al palacio y Vidura intervino. Dijo, bueno, para evitar más problema, conflicto entre los primos, yo sugiero que dividamos el reino a la mitad se le da a los Pándavas, la mitad para Duryodhana y sus hermanos y evitamos más problemas. Y a regañadientes aceptaron, no querían, pero aceptaron, pero le dieron la mitad más inhóspita, más desértica del reino. Aún así los Pándavas fueron allí, no había nada, no había casa, no había nada, puro lugar desértico. Pero Krishna los acompañó y llamó a Indra y llamó a Vishvakarma y le dio a Indra, haz que llueva aquí, que haya mucha vegetación, que esté muy bonito verde aquí. Y a Vishvakarma le dijo, haz casas, haz palacios, haz una ciudad, pues. Y así fue como. Y cuando la gente de Hastinapura se enteró, le pusieron el nombre Indraprastha. Indra fue el que lo hizo muy verde, muy bonito. Entonces mucha gente de Hastinapura se quería ir a Indraprastha para estar con los Pándavas. Y un día Krishna y Arjuna estaban en el bosque, ¿no? Y vino un brahmana, que en realidad era Agni, el dios del fuego, y vino a hablar con Krishna, a pedirle permiso. Le dijo, en una ceremonia de fuego, me ofrecieron demasiada cantidad de ghee y tengo indigestión. Y necesito renovar mi digestión devorando con mi fuego este bosque, ¿no? Si me das permiso, lo puedo hacer. Está bien, le dijo Krishna. Y a cambio, Agni le regaló un carruaje celestial a Arjuna, ¿no? Y una, ¿cómo se llama? Donde ponen las flechas. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. No, tiene otro nombre. Que nunca se acababan las flechas de ahí. Por más que sacaba flechas, siempre había flechas. Entonces Agni empezó a lanzar su fuego, a devorarse, todos los animales salieron corriendo. Y había un demonio escondido ahí en el bosque y salió corriendo. Y Krishna llamó al Sudarshan Chakra, lo iba a matar, era el demonio Mayadhanava. Pero muy astuto el demonio se tiró a los pies de Arjuna. Arjuna, protégeme, me rindo a ti. Y como se rindió a los pies de su devoto puro, Krishna le perdonó la vida. Muy astuto. En el Néctar de la Devoción hay una cita de un demonio que dijo, yo no le tengo miedo a Krishna, porque si Krishna viene a matarme, lo único que tengo que hacer es tirarme a sus pies, rendirme a sus pies, y me perdona la vida. Es la ley Kshatriya, ¿no? Un enemigo que se rinde no se le puede matar, ¿no? Entonces, como agradecimiento, Mayadhanava, que era un arquitecto muy experto, les hizo a los Pándavas un gran palacio que tenía ilusiones ópticas, el palacio. Tenía cosas mágicas en el palacio. Tú puedes creer que estás caminando sobre sólido, tierra, y es agua. Y tú ves algo sólido y no es sólido, es agua. Entonces, Duryodhana fue con su hermano a ver el nuevo palacio de los Pándavas y pensó que estaba caminando sobre el suelo sólido y cayó en un agua. Y las reinas estaban riéndose de él. Y él se molestó, se fue muy enojado. De ahí juró vengarse. Y fue ahí donde se le ocurrió la idea de retar a Yudhishthira al juego de dados. Y puso a su tío, el malvado Shakuni, con dados cargados para
Y un Kshatriya cuando lo retan no puede negarse a cualquier cosa, sea juego de ajedrez, de dado o arte marcial, no se puede negar, si no sería cobardía. Y Yudhishthira tuvo que aceptar el reto. Y así como le engañaron y le quitaron su reino, lo mandaron al exilio por, por 12 años. Y el último año tenían que estar de incógnito, porque si los descubrían antes de que terminara el año, otros 12 años más en el bosque. Fue bien difícil, la pasaron bien difícil. Kunti Devi tenía que estar de incógnito también, junto con sus hijos. Ahí está toda la historia del Mahabharata. ¿Han leído el Mahabharata? ¿No? Algunas partes. Yo me lo he leído todo. No sé cómo me acuerdo de tantas historias del Mahabharata. Bueno, Krishna está ahí también con sus devotos, los Pandavas, así que no son temas mundanos. Entonces la reina Kunti tuvo que pasar muchas dificultades, ¿no? Pero ella sobrellevó todo por amor a sus hijos, por amor a Krishna, ¿no? Toleró toda esa situación. Y es lo que dice Prabhupada en el final del significado, que uno tiene que tolerar esas dificultades sin perturbarse. ¿Cuál es el verso del Bhagavad Gita que dice eso? ¿Ah? 2.14. Matras parshas tu kaunteya sitoshna sukkadukada agama paino nityastam titikshasva bharata. Bharata Arjuna, la impermanente aparición de la felicidad y la aflicción es como la aparición del verano y el invierno, viene y se va, se debe únicamente a la percepción de los sentidos. Tienes que aprender a tolerar sin perturbarte. ¿Y cómo uno tolera pero sin perturbarse? Siendo consciente de Cristo, sabiendo que es mi destino sufrir lo que estoy sufriendo. Es más, debería tocarme más todavía por mis fechorías pasadas, pero Krishna es tan bondadoso que me está minimizando lo que en realidad debería sufrir. Así que el devoto no pierde la fe cuando tiene problemas o tiene dificultades, ¿no? Prabhupada cuenta la historia de unas mujeres muy religiosas en Alemania que iban a la iglesia en la Segunda Guerra Mundial a rogar a Dios que sus esposos regresen sanos y salvos de la guerra. Naturalmente una guerra mueren muchos, y muchos de esos hombres murieron. Entonces las mujeres perdieron la fe en Dios. Dios no escuchó nuestras oraciones, nos volvemos ateas. Entonces Dios no es nuestro sirviente que tiene que obedecer lo que le pedimos, ¿no? Cada quien tiene su vida, su karma, lo que le toca sufrir. Pero si uno se entrega a Krishna, Krishna te puede cambiar el destino, ¿no? Nosotros cambiamos nuestro destino al entregarnos a Krishna. O sea, viene de nosotros, ¿no? El acto de querer entregarnos, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Hay comentarios? ¿Sí? En Bhagavad Gita, en el capítulo 2, explican las cualidades de un Stita Pragya, alguien que está situado en la trascendencia. Y él es ecuánime ante el placer o el dolor. Pero, ¿cómo es que Kunti o Yudhishthira o Arjuna no se ven muy ecuánimes en esa situación? Aparentemente no eran ecuánimes. Hay que entender que todo eso es un plan de Krishna para dar una enseñanza. O sea, el hecho de que Arjuna se confundió justo antes de la batalla de Kurukshetra y no quería cumplir con su deber de luchar en la batalla, eso fue un arreglo de Krishna para que el Bhagavad Gita pudiera ser explicado y todo el mundo se beneficiara con ello. No es que Arjuna estaba en ilusión, en lamentación,
No, él es un alma liberada, pero Krishna lo puso en ilusión para que se diera la oportunidad de que el mundo entero se beneficie con las enseñanzas del Bhagavad Gita. Lo mismo con Yudhishthira. Yudhishthira se estaba lamentando después de la batalla de Kurukshetra, pero Krishna quería que él fuese instruido por Bhishmadeva y así Bhishmadeva era glorificado. Entonces Krishna hace sus planes para que sus devotos sean más glorificados. En el caso de Kunti, En el caso de la reina Kunti, la lamentación de ella era porque Krishna se iba a Dwarka. Ella dijo, quiero más sufrimiento para que estés con nosotros. Entonces esa lamentación no es material, es espiritual, porque quiere estar con Krishna, no importa que venga sufrimiento. Entonces los Pándavas sí sufrieron, no es que no sufrieron, pero nunca se olvidaron de Krishna, nunca perdieron la fe en Krishna. ¿Me explico? Entonces Krishna pone a prueba incluso sus devotos puros para que salgan más glorificados, ¿no? Para que den ejemplo a los demás de que aún con dificultad y sufriendo, nunca se olvidan de Krishna, nunca pierden la fe en Krishna, ¿no? Es un punto importantísimo eso, ¿no? Porque mucha gente vuelve atea ¿por qué Dios permite el sufrimiento, tanto sufrimiento en el mundo? Pierden la fe en Dios porque tienen la fe muy débil, no tienen filosofía. Ese es el problema. Tienen religión, tienen fe en Dios, pero no tienen filosofía. Entonces, cuando las cosas van mal, pierden la fe en Dios. Porque no tienen fe sólida. No hay entendimiento filosófico, ¿no? De que si sufro no es responsabilidad de Dios, es mi responsabilidad. Yo estoy creando mi propia felicidad y sufrimiento con mis propias acciones, ¿no? Pero devotos puros no sufren por su karma, porque no tienen karma, ¿no? ¿Por qué se dice que las actividades de los devotos puros son lila, pasatiempo? Porque no hay karma, entonces son pasatiempos. Pero cuando hay ahánkara, hay ego falso, entonces sí hay karma. ¿Entiendes? Sí. Eso más creo que en el significado de Vishwadeva, cuando está hablando de los Pándavas, le dice que ya están sufriendo por sus actividades. Pero más adelante creo que él dice que todo se debe al ineludible factor tiempo. Sí, la providencia, Prabhupada cita la providencia. Sí, el plan de Krishna. Krishna a veces pone a prueba a sus devotos puros para que salgan gloriosos, ¿no? Superando las pruebas y sean más reconocidos, más glorificados como grandes devotos. Entonces, a Krishna no le gusta que sus devotos la lleven suave. Aquí en Panamá hay un dicho, llévala suave, panameño. Me lo han dicho, ¿no es verdad? Pero a Krishna no le gusta que sus devotos la lleven suave. Krishna quiere que se esfuerce, ¿no? Nunca hay que pensar, estoy bien cómodo, ¿no? No hay tal cosa como estar cómodo en el mundo material. Siempre hay que recordar que es un lugar de sufrimiento, Dukkalaya, y Ashashvatam, temporal. No hay que hacer planes para quedarse aquí, hay que hacer planes para salir y no volver. O sea, fíjense, ¿no? Todo el plan de Krishna es perfecto. Krishna es el supremo disfrutador, está disfrutando eternamente y su placer va en aumento más y siempre está rodeado de sus devotas, como las gopis, sus devotos que lo acompañan y disfrutan sus compañías, pero al mismo tiempo él es compasivo con las almas caídas del mundo material y por eso viene al mundo material a rescatar esas pobres almas
que lo hemos olvidado. Krishna es compasivo, ¿no? Y quiere distribuir su ananda, su bienaventuranza a los demás. Ananda Mayo Vyasat, la fuente de toda felicidad. Entonces simplemente tenemos que sintonizarnos bien con Krishna, ¿no? Para recibir su misericordia, así como cuando sintoniza bien una radio, la vas a escuchar, aunque esté muy lejos, la escuchas bien claro. Así uno tiene que sintonizarse. El Bhakti Yoga es como poner bien la sintonía para recibir, ¿no?, la misericordia, el contacto con Cristo a través de su santo nombre, que no es diferente de Él, muy poderoso. Es un proceso muy poderoso. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigra, lleno de rasa, el santo nombre. Y es como una joya, ¿no? Chintamani, lo que toca lo transforma. Entonces, los pandas nos enseñan que aunque eres devoto, no quiere decir que no vas a sufrir, ¿no? Como una vez una devota nueva le escribió a Prabhupada y en la carta le decía: Prabhupada, llevo 6 meses cantando 16 rondas y siguiendo los 4 principios. Por favor, ¿me puede decir por qué todavía me da gripe? No, no es que va a desaparecer el cuerpo material, todavía está ahí y uno tiene que sufrir. Pero uno tiene que saber tolerar sabiendo que todo es pasajero, nada es permanente, ¿no? Y que el sufrimiento debe ser como un aliciente para refugiarse más en Cristo. Porque aparte de aquí, ¿a quién más tenemos como refugio en este mundo? Lleno de soldados falibles. Nadie te puede proteger, ni tu amigo, ni tu familia, ni el gobierno, nada, solo Cristo. Así que nunca hay que dejar de cantar el santo nombre de Cristo, bajo ninguna circunstancia. Los altibajos vienen y van, y uno tiene que tolerarlos, siendo tolerante como un árbol, humilde como la hierba, pero nunca dejar de cantar el santo nombre, bajo ninguna circunstancia. Una vez un doctor le dijo a Prabhupada, yo a veces sufro de esquizofrenia y me dan unos ataques bien feos. No me provoca cantar, no me provoca hacer nada, propio al contrario. La esquizofrenia es simplemente un cambio brusco de la mente. Lo que tienes que hacer cuando te venga el ataque, sentarte firmemente y cantar el santo nombre bien en voz alta hasta que se te pase el efecto. Sea depresión, sea lo que sea, ¿no? El remedio siempre es el santo nombre. Si tienes Mahaprabhu, vino a traer la medicina para curar la enfermedad de Maya. Porque somos presa de la mente nos maneja para aquí, para allá, como le da la gana. Entonces uno tiene que, la mente son como las riendas y los caballos son los sentidos. Y el conductor es la inteligencia, el pasajero es el alma. Entonces si uno se olvida de que uno no es mente, sino alma, uno tiende a dejarse afectar por lo que le pasa a la mente, o por lo que le dice la mente. No, estás deprimido, no cantes ronda. ¿Por qué tengo que hacerte caso? Con más razón que tengo que cantar, ¿no? O sea, no hay que dejarse vencer por los caprichos de la mente.
Uno tiene que levantarse y luchar, como le dijo Krishna a Arjuna. Levántate y pelea con el arma del conocimiento. No te dejes vencer. Sé un héroe. Sí. Muy bien. Bueno. Mañana tenemos el Snana Yatra por la tarde, ¿no? 4 de la tarde el Snana Yatra. ¿Van a traer aquí a Jagannath? No, Vamos para allá todos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. mañana llega el directo. ¿Quién? Al directo. Llega mañana. Ya. Qué bueno. Adiós. Muy bien, perfecto. Maravilloso. Srila Prabhupada ki jai. Gora Premanandi, Hari Hari Bol. Santidad Bhakti Sundar Goswami Maharaj ki jai.